Bueno, buenas tardes. Comenzamos una nueva charla sobre manejo de vía aérea en urgencias y intubación de secuencia rápida. ¿Cuándo y cómo? Esta conferencia va a estar a cargo del profesor Dr. Javier Prego, profesor de la emergencia pediátrica de la Facultad de Medicina UDELAR. Además es director del programa de posgrado de emergentología pediátrica. Es codirector de la Diplomatura de Estabilización y Traslado Pediátrico y Neonatal. Es jefe del Departamento de Emergencia Pediátrica del Centro Hospitalario Pereira Rosell. Y además, secretario del Comité de Prevención de Lesiones No Intencionales de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Así que tenemos el gusto de contar con el profesor. Así que adelante, comenzamos la conferencia. Gracias. Buenas tardes, Javier. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Ahora como estamos con distanciamiento, me saco la mascarilla. Es un gusto participar en esta actividad con ustedes y les queremos dar un agradecimiento al comité organizador por incorporar este tema que consideramos que es bien valedero presentarlo a los pediatras que se desempeñan en áreas de urgencias. Y para iniciar la presentación vamos a introducir con un caso clínico para hacer un escenario. Se trata de una niña, una adolescente temprana de 10 años, que tuvo un traumatismo de cráneo con un objeto contundente y es trasladada por una ambulancia con protección de la columna al hospital. Cuando llega, respira en forma adecuada, pero no responde a los estímulos, tiene un color normal. Por tanto, en la evaluación inicial decimos que esta adolescente, al aplicarle el triángulo de evaluación pediátrica, tiene una disfunción del sistema nervioso central porque tiene una apariencia anormal, respira bien y la circulación está mantenida. Sus signos vitales muestran que tiene una frecuencia cardíaca de 80, un poco lenta para la edad y para la situación, con una frecuencia respiratoria de 20, una presión arterial 112/70, satura 97 con oxígeno, un hemoglucotés de 1,35 y cuando aplicamos la escala ABPU vemos que responde solamente a los estímulos dolorosos. Durante la evaluación se oxigena con máscara, con buena ventilación, se coloca un acceso vascular, las pupilas están simétricas, reactivas y se nota a nivel del cráneo que tiene una deformidad importante del lado derecho del cráneo y durante la evaluación agrava su estatus neurológico de tal manera que cuando aplicamos la escala BPU solamente vemos que no responde a los estímulos. Entonces el equipo de guardia decide la intubación de esta paciente para proteger la vía aérea utilizando la secuencia de intubación rápida. Entonces ahora sí, entramos en el tema, vemos qué es la secuencia de intubación rápida, que a veces también se llama, sobre todo por los equipos anestesiológicos, de inducción rápida. Es la administración de un agente paralizante y un sedante para poner rápidamente inconsciente y paralizado al paciente para facilitar la intubación endotraqueal. Esta conducta tiene importantes ventajas. Facilita la intubación, ya que mejora la visualización cuando hacemos la laringoscopía para ver la vía aérea superior y la glotis. Fundamentalmente evita el dolor, la ansiedad, la falta de cooperación en lo que podríamos llamar una intubación consciente. Reduce los efectos adversos, como el dolor, la generación de bradicardia, de reflejos, elevación de la presión intracraneal, hipertensión arterial y otras complicaciones fisiopatológicas que determinan una serie de problemas que según la patología del paciente van a tener mayor o menor repercusión. Minimiza el riesgo de aspiración durante la intubación. Por tanto, la intubación consciente no tiene ninguna ventaja. Este es un interesante trabajo que muestra la comparación de la efectividad de la intubación de secuencia rápida versus la intubación cuando no se aplica esta técnica. Y las conclusiones son que es altamente recomendable, ya que el intento en primera instancia de intubación de la vía aérea es mucho más eficaz cuando utilizamos la intubación de secuencia rápida que cuando no la utilizamos. Entonces, vamos a ver aspectos básicos para ir después desglosando un poquito más lo que es la secuencia de intubación básica. Empieza por valorar la vía aérea, que en ocasiones podemos tener cierto tiempo, pero que en otras ocasiones a veces no tenemos el tiempo suficiente para hacer una evaluación correcta y profunda de la vía aérea,
porque se pueden tratar de situaciones de emergencia. Implica la preoxigenación del paciente, la premedicación con agentes adyuvantes como la lidocaína y la atropina, que después vamos a ver, y la realización de estas 3 maniobras, que es lo que es la base de la secuencia de intubación rápida. La administración de un sedante y de un paralizante, y la maniobra de Selig, que es la presión cricoidea para tratar de minimizar el riesgo de pasaje de contenido del estómago hacia la vía aérea. Y después, propiamente dicho, recién ahí llega la intubación y la confirmación de que el paciente está correctamente intubado. Este esquema que está sacado del PALS, de la American Heart Association, nos muestra todas las etapas y todos los pasos que tenemos que cumplir para hacer una intubación de secuencia rápida. Y vamos a empezar por el primero, que es la evaluación del paciente, la historia clínica, evaluar todos los aspectos vinculados al evento, hacer una buena interrogatorio por medio del AMPLE adecuado a la situación. Y tener en cuenta que en esa valoración la vía aérea pediátrica ya de por sí es una vía aérea que podríamos poner, entre comillas, difícil, porque es una vía aérea que se caracteriza porque en la cavidad oral la lengua va a ser muy grande, la glotis está anterior y elevada, la epiglotis es grande, todo lo cual hace que la maniobra en sí ya sea un tanto dificultosa. En ocasiones y en un ambiente más controlado se puede hacer una evaluación de la vía aérea un poquito más exhaustiva, sobre todo en pacientes más grandes, pidiéndole que se muerda el labio superior por los dientes, de tal manera de evaluar cómo es la movilidad de esa mandíbula. Si puede morderlos bien, quiere decir que tiene una mandíbula que se mueve en forma adecuada. Lo mismo, valorar el cuello, deformidades, movilidad, distancias entre el esternón y el apéndice ioides, la valoración de la cavidad oral por medio de lo que llama la escala de Malampati, observando si se ve bien las fauces o si la lengua obstruye las fauces. Si nosotros vemos que la lengua obstruye las fauces, seguramente ya de por sí es una vía aérea dificultosa. Todas estas evaluaciones en urgencia tienen relativa aplicabilidad, sobre todo cuando la situación es muy grave y no aplica tanto en niños pequeños. ¿Cómo continuamos con la valoración de la vía aérea? Considerando algunas situaciones típicas de la edad pediátrica como complicaciones de lo que podríamos llamar vía aérea difícil, un niño con síndrome de Down, malformaciones, síndrome de Pierre-Robin o infecciones como una epiglotitis, un absceso periamigdalino, trauma facial o de vía aérea, malformaciones, edema de cuello, trauma de cuello, una lesión de columna cervical que nos impida realizar una adecuada movilización de la cabeza para posicionarla en forma correcta, la obesidad, problema cada vez más relevante que ya de por sí genera que la vía aérea sea difícil, y en urgencias la situación de estómago lleno que muchas veces está presente cuando nosotros vamos a intubar a un paciente. Siguiendo con la secuencia, vamos al equipamiento. Recordemos esta sigla, el SOPMI. Tenemos que tener elementos de succión, de aspiración, potentes, oxígeno, equipamiento de vía aérea, fármacos, monitoreo y equipo que vamos a ir mostrando. Acá sería una mesa correcta con todos los implementos que son necesarios para realizar una intubación en forma adecuada y teniendo en cuenta el espectro de la pediatría, que vamos desde los recién nacidos chiquititos hasta adolescentes de 14, 16 años que pueden llegar a pesar 80 kilos o más, por lo cual vamos a tener que tener cánulas, sondas endotraqueales y palas de laringoscopio adecuadas para cada edad. Recordemos las guías para poder aplicar y poder seleccionar el tamaño y los fármacos de forma adecuada, o los carros de reanimación que ya tienen preestablecido por colores el tamaño de los pacientes, y la aplicación de las cintas como la cinta guapa que nos permite a nosotros determinar con certeza cuáles son los fármacos a utilizar. En cuanto a las sondas endotraqueales, sabemos que hay con manguito y sin manguito. Las recomendaciones actuales, sobre todo en escenario de urgencias, es utilizar sondas endotraqueales con manguito, ya que hacen un sellado más específico de la vía aérea y generan mayor presión intrapulmonar y evitan la aspiración. Recordar las palas adecuadas según la edad del paciente, las palas rectas para los niños pequeños, menores de 2 años, y las palas curvas para los mayores de 2 años. Recordamos que hay 2 tipos de palas, la McIntosh y la Miller. Nosotros por lo general utilizamos pala recta por debajo de los 2 años.
Después la monitorización, etapa fundamental. Hay que tener un buen equipo de monitorización multiparamétrica, que incluya saturometría y capnografía, y la posibilidad de disponer en forma rápida gases en sangre, ya sea a la cama del paciente o con un laboratorio que responda rápido. Siguiendo con la secuencia, vamos a la etapa de preoxigenación. Esta es una etapa fundamental. Los pacientes tienen que ser preoxigenados, lo máximo que se pueda ofrecer de FiO2 durante al menos 3 a 5 minutos, de tal manera de generar una reserva de oxígeno en el organismo durante ese momento que nosotros vamos a hacer la intubación y el paciente no va a estar ventilando. Lo ideal es mantener una saturación lo más cercana al 100% y, como dijimos, entre 3 a 5 minutos. Hay distintas formas de oxigenar al paciente. Un escenario sería aquel paciente que todavía tiene una respiración adecuada, está respirando espontáneamente. Entonces, la forma de hacerlo es administrando una mascarilla con reservorio, con flujos altos, y no utilizar las bolsas autoinflables, ya que las válvulas no se abren salvo que nosotros estemos haciendo presión sobre la válvula. Por tanto, mascarilla con reservorio y se puede evitar un poco el pasaje de aire o de gas hacia el estómago haciendo una presión mínima sobre el cricoides para evitar la distensión gástrica. El otro escenario es aquel paciente que está en apnea o que no tiene una buena dinámica ventilatoria, entonces no le vamos a administrar oxígeno por máscara, sino que vamos a hacer la administración de oxígeno por medio de una ventilación bolsa-máscara, con una bolsa autoinflable, con una FiO2 de 100%, con presión positiva, considerando la maniobra de Selleck, como dijimos, opcional, o la colocación de una sonda gástrica para evitar la distensión del estómago. Recordemos la adecuada posición de la cabeza y del cuello, en posición de olfateo, eligiendo las máscaras adecuadas a la edad del niño, siempre recordando hacer la conexión al oxígeno y seguramente con la conexión de una válvula de PIP que permita administrar una presión positiva al final de la expiración. La máscara tiene que estar bien sellada mediante la maniobra CE. Se puede hacer con 2 operadores, que muchas veces colabora en que la máscara quede mejor sellada. Si la patología pulmonar está presente y es muy importante, en ocasiones hay que hacer una presión sobre la válvula de seguridad, bloqueándola de tal forma de generar una mayor presión dentro del tórax. La maniobra de Selleck, que algunos autores actualmente la están poniendo en un segundo nivel de evidencia, pero sería adecuado para evitar la distensión gástrica cuando nosotros estamos haciendo ventilación a presión positiva. Y acá viene la parte capaz que para los pediatras se nos hace un poquito más compleja, que es la utilización de los fármacos. Primero, la premedicación. La premedicación está vinculada a la administración fundamentalmente de atropina, que es un anticolinérgico, que lo que hace es disminuir reflejos, disminuye la cialorrea, disminuye la bradicardia, que debería aplicarse a todos los lactantes o menores de 2 años y que es opcional para los niños más grandes. La dosis ahí está establecida y se tiene que hacer entre 1 y 2 minutos previos a la intubación endotraqueal. El otro fármaco es la lidocaína, que es un fármaco que evita reflejos, que fundamentalmente aplica a pacientes que tienen hipertensión endocraniana, entonces de esa manera se evita la desencadenante de reflejos, disminuye la presión intracraniana y es beneficiosa en todo paciente con trauma o con hipertensión endocraniana. Tiene que administrarse 2 a 3 minutos antes, ahí está la dosis, 1 miligramo kilo. Y después viene lo más complejo, que son los sedantes, los fármacos que vamos a utilizar propiamente dicho para hacer la sedación y la analgesia. Recordando que no existe un fármaco ideal para todas las situaciones, que se aplique la intubación de secuencia rápida, lo ideal que sea de acción corta, que bloquee la respuesta simpática, que produzca amnesia y analgesia, y que cada uno elegirá en función de su conocimiento y de la experiencia acumulada con cuál fármaco se siente más familiarizado.
La elección del fármaco va a depender de muchos factores que rodean a una situación de emergencia. Si el paciente está con estómago lleno, tiene hipoxia, hipertensión endocraniana, hipovolemia, broncoespasmo, hipertensión pulmonar o shock, porque cada uno de los fármacos tiene alguna indicación más específica y alguna contraindicación más específica según la situación fisiopatológica que vamos a tratar de mostrar rápidamente. De los fármacos, el clásico es el midazolam, es una benzodiazepina, es una de las más utilizadas, es de inicio rápido y de acción corta, genera sedación y amnesia, no es un analgésico, esto hay que recordarlo, es importante. Tiene algún efecto hipotensor, por lo cual cuando hay falla hemodinámica uno tendría que actuar con mayor cautela, por lo tanto asociar a un analgésico, y ahí están las dosis establecidas. El otro sedante es el propofol. El propofol es un fármaco hipnótico de acción corta, que actúa rápido, que dura poco, que no tiene mucho poder analgésico, disminuye la presión intracraneana, pero genera cierta inestabilidad hemodinámica, por lo cual hay que tener mucho cuidado cuando se trata de un paciente hipotenso con fallo cardiovascular o shock. Ahí está la dosis establecida, también en la alergia al huevo o a la soja. El otro fármaco que en las urgencias tiene mucha relevancia es la ketamina. La ketamina es un agente disociativo que genera analgesia, sedación y amnesia, que tiene la característica que mantiene la función cardiovascular y la respiración espontánea y mantiene los reflejos protectores de la vía aérea, por lo cual lo hace muy atractivo para la utilización en urgencias. Tiene un efecto simpático por estimular los receptores beta-2, por lo cual es ideal para el paciente asmático, es de rápido inicio, de acción corta. Él tiene un efecto adverso que hay que considerar, que es el laringoespasmo, que tiene muy poca frecuencia, pero que hay que saberlo resolver y que se asocia estadísticamente a la presencia de una infección de las vías respiratorias altas, como por ejemplo laringitis, y ahí está la dosis de 1 a 2 miligramos por kilo. La ketamina cada vez tiene más aceptación en los servicios de urgencia, es un fármaco que es muy seguro para hacer intubación, sobre todo si tenemos cierto riesgo del punto de vista de la depresión respiratoria, que este fármaco no la tiene. Después, los analgésicos. El fentanilo es un opiáceo potente, de acción corta, de efecto de inicio muy rápido, que dura unos 30 minutos, que tiene poco efecto hemodinámico, por lo cual es un buen fármaco para utilizar en situaciones de compromiso circulatorio. Tiene una complicación, que es el tórax rígido, que hay que tener cuidado porque es una situación bastante compleja, que se evita administrándolo en forma lenta, en forma no de bolo, y que a las dosis correctas. Se asocia su presencia cuando lo administramos rápido, a dosis supraterapéuticas y sobre todo en los niños pequeños, recién nacidos y lactantes, que no está contraindicado, pero hay que utilizarlo con mucha prudencia. Tiene que asociarse a un sedante porque no tiene mucho efecto sedante y ahí está 1 a 2 gamas por kilo. Y por último, los paralizantes, que son los que van a relajar al paciente. Recordemos que estos pacientes, los pacientes que reciben despolarizantes, curarizantes, relajantes, se reduce mucho el tiempo de intubación y el número de intentos, que eso es fundamental. En la emergencia tiene el objetivo de hacer una intubación en lo que podríamos decir una condición ideal. El fármaco ideal no está bien establecido, debería ser aquel de acción muy rápida, de corta duración y sin efectos adversos. Hay dos tipos de despolarizantes, de bloqueantes neuromusculares, despolarizantes, no despolarizantes. Uno los elegirá según la preferencia del médico. El que actúa más rápido, la succinilcolina, es el de acción más corta, pero tiene algunos efectos adversos que vamos a ver. El roncuronio, el bencuronio, atracurio tienen pocos efectos adversos y ninguno tiene un mejor resultado que el otro, o sea que el resultado de los dos es igual. La succinilcolina, como dijimos, es de muy rápida acción, se asocia a cierto riesgo cuando hay hipercalemia y bradicardia que se previene mediante la administración de atropina y no tiene problemas en situaciones de hipertensión endocraniana. El atracurio tiene la desventaja que es de acción más larga, más prolongada, y puede liberar histamina. Cuando nosotros ya sedamos al paciente, ya lo relajamos, estamos en esa situación que el paciente todavía no está ventilando porque ya lo sedamos, lo relajamos,
Hay una situación o una recomendación que es lo que se llama oxigenación apneica. Es tratar de mantener una oxigenación mientras el paciente no respira. Eso se logra administrando flujos elevados de oxígeno, por ejemplo, con las cánulas nasales de alto flujo o con una sonda colocada en la hipofaringe a un alto flujo, con lo cual genera una cierta corriente de oxígeno en la vía respiratoria y lo cual mantiene la administración de oxígeno mientras nosotros estamos haciendo la relajación y la sedación del paciente, y de esa manera se logran buenos resultados. Hay publicaciones que muestran, sobre todo en ambientes más controlados, pero también en urgencias, que es una forma de evitar las desaturaciones y las hipooxigenaciones durante estas maniobras. Si volvemos a nuestro paciente, viendo un poco lo que aplicamos, ¿qué haríamos con él? Bueno, la premedicamos con lidocaína, porque este niño tenía hipertensión intracraniana, con atropina para evitar efectos adversos, le damos un analgésico, fentanilo, y utilizamos un sedante, por ejemplo, como el propofol, que dijimos que disminuye la presión intracraniana, y como no tenía compromiso hemodinámico, podría ser una buena opción. También podía ser midazolam, también podía ser ketamina, y utilizaríamos como relajante la succinilcolina. Recordar que la maniobra de intubación no puede durar más de 30 segundos, recordar no bascular el laringoscopio, que ese es un problema que nos dificulta la visión. Para colocar la sonda hay que mirar bien la glotis, no se puede hacer intentos de intubación a ciegas sin ver bien la glotis. Y recordar que hay algunos instrumentos como la bujía, que son pequeños dispositivos que se colocan en la laringe del paciente cuando vemos que no podemos pasar la sonda endotraqueal, pasamos la bujía que nos sirve de guía para luego colocar la sonda endotraqueal a través de la bujía, y entonces es una forma que podemos sortear una intubación dificultosa. Una adecuada fijación del tubo endotraqueal por medio de los bigotes que le llamamos nosotros, y después comprobar que el paciente esté bien intubado, que la sonda haya quedado bien colocada, que no haya sido con una profundidad demasiado importante que se vaya para el bronquiofuente. Entonces hay esa fórmula, el número de la SET, por ejemplo, un 3,5, lo multiplicamos por 3, y esos son los centímetros que están marcados en la sonda y que quedarían a la arcada dentaria. Corroborar una adecuada expansión torácica, auscultar las axilas, medir capnografía, eso es lo mejor. Si el paciente tiene circulación y ventilación, la capnografía nos va a decir que estamos en la vía aérea. Vamos a ver la curva, corregimos con una radiografía de tórax una malposición, y el otro instrumento que se está agregando es la ecografía. Se pone el transducer sobre la vía respiratoria en el cuello y nos va a decir si esa sonda endotraqueal está bien colocada. Una vez que ponemos la sonda, podemos tener problemas con la sonda. Esta sigla, el DOPE, nos puede ayudar a recordar los problemas. La sonda se puede o desplazar, obstruir, o tener un neumotórax, o que el equipo esté funcionando mal, que el oxígeno se haya desconectado, o que la bolsa de resucitación esté rota, y por eso el paciente no ventila en forma adecuada. Una situación especial, cuando vamos a indicar en una intubación de secuencia rápida, es aquel paciente que tiene shock, que tiene compromiso hemodinámico, porque la maniobra de intubación puede descompensar al paciente. Por tanto, nosotros tenemos que tratar de mejorar ese estado hemodinámico de shock. Los fármacos que vamos a utilizar, el midazolam, el propofol, también puede tener sus efectos adversos. Por tanto, este paciente va a ser repuesto con volumen, le vamos a administrar fármacos, lo vamos a oxigenar en forma adecuada para después proceder a la intubación de secuencia rápida. Esta diapositiva es como para recordar que hay que mejorar la presión por medio de la administración de fluidos y de fármacos como la adrenalina. Resumiendo, la secuencia de intubación rápida tiene claras etapas bien establecidas. Primero nos preparamos el material, el equipo, colocamos al paciente en posición adecuada, lo inmovilizamos, lo preoxigenamos, valoramos riesgos de los fármacos que vamos a utilizar, administramos analgésico,
administramos sedante, que hay varias opciones, como pusimos ahí, midazolam, ketamina, propofol, otros fármacos que no estamos utilizando tanto como el tiopental, o el etomidato, que es un fármaco que está teniendo su lugar, no tenemos tanta experiencia nosotros, pero es un fármaco que a nivel internacional está. La medicación para relajar al paciente, intubar y comprobar al paciente. Para todo esto nos tenemos que entrenar, y como los entrenamientos o las situaciones son cada vez menos frecuentes, las situaciones de simulación de alta fidelidad son momentos especiales para generar el aprendizaje de esta situación que no nos enfrentamos tan frecuentemente. Tenemos que tener protocolos, están disponibles en la web, es el protocolo de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas, del Hospital Cruces, de nuestros amigos vascos, está disponible en la web. Y si uno tendría que hacer un resumen final, y uno va a hacer una intubación de secuencia rápida, primero vamos a ventilar con bolsa máscara al paciente en el momento que lo tenemos sedado. Si el paciente está con una ventilación efectiva, quiere decir que esa vía aérea no va a tener mayores problemas. Entonces podríamos proceder a la curarización, a la relajación y hacer una intubación de secuencia rápida. Ahora, si yo estoy ventilando al paciente y veo que hay dificultad con la vía aérea, que no logro una muy buena ventilación, tal vez haya cierto problema con la vía aérea del paciente. Entonces no haría en este caso una intubación de secuencia rápida, pediría ayuda, y tal vez lo que haga es mantener la ventilación por medio de la ventilación bolsa máscara o la utilización de dispositivos supraglóticos como la mascarilla laringia, que hay de distintos tipos. Entonces, si nos quedamos con algunos elementos finales de tips, podríamos decir, recordar que la intubación orotraqueal por medio de la intubación de secuencia rápida es una maniobra que tiene sus riesgos, que dependen de la experiencia del operador, de saber sostener la ventilación por medio de la ventilación bolsa máscara, y que la toma de decisiones de avanzar o no con la intubación de secuencia rápida va a depender de muchos factores. Primero, ¿dónde estoy? ¿Qué escenario estoy? ¿Es una situación prehospitalaria en donde tal vez no tenga todos los recursos? ¿Estoy en un hospital o una emergencia que no tiene todos los requisitos? O al revés, estoy en el hospital, tengo todos los recursos, puedo convocar a algún especialista que me dé una mano si yo no me siento muy seguro. También tener en cuenta la severidad del problema, porque si es un paciente que está en apnea, que no ventila, o que tiene una ventilación hipodinámica inadecuada, no hay dudas que hay que intubar, y lo ideal es hacerlo por intubación de secuencia rápida. ¿Qué patología tiene el paciente? ¿La conozco? ¿Cuáles son los tiempos, los traslados? Son una serie de elementos que tenemos que evaluar en la toma de decisiones. Pero recordar que la intubación va a ser mucho más fácil si aplicamos toda la secuencia de intubación rápida, y además va a ser mejor para el paciente. Y recordemos que cuando no podemos hacer una intubación y no podemos sostener la ventilación por medio de bolsa máscara, la aplicación de los dispositivos supraglóticos tiene su lugar. Así que bueno, por acá vamos terminando. La idea era transmitir que la maniobra de intubación orotraqueal cada vez es menos frecuente, por lo cual adquirir la experiencia, el know-how, el conocimiento en esta maniobra cada vez se hace más difícil. Pero por otro lado sabemos que la intubación de secuencia rápida hace que la intubación sea más fácil y que sea mejor para el paciente. Pero también tiene riesgos. Como dijimos, lo vamos a relajar al paciente. Durante ese momento el paciente no va a respirar, no va a ventilar. Entonces, tenemos que estar muy bien seguros de lo que podemos hacer, de lo que podemos no hacer, hasta dónde llegar y hasta dónde avanzar. Así que por acá, y dejamos abierto a si hay alguna pregunta al respecto. Hola, ¿se escucha? Muchísimas gracias, profesor. La verdad que fue una excelente conferencia con muchas cosas para aprender y llevarnos de esta conferencia. Sobre todo los pasos a seguir. Una de las preguntas que creo que es de rigor hacerle en este momento es, esos 11 pasos o 10, 11 pasos, ¿es importante seguirlos todos los 11 pasos o hay alguna forma, hay
algo que nos pueda acortar en el momento de seguir siendo segura esta intubación o no? Bueno, esta es la secuencia completa de lo que llama la intubación de secuencia rápida. También hay autores que hablan de lo que llama intubación de secuencia rápida modificada, que no está bien establecido que es modificada, pero es cuando nosotros sacamos algunos de los componentes de esta intubación con todos esos pasos. Por ejemplo, no hacemos el relajante muscular. Entonces, lo sedamos, lo analgesiamos, hacemos la intubación pero sin relajar. Capaz que, como la pregunta que está acá, si en un escenario de prehospitalaria y en una ambulancia, relajar a un paciente sería capaz que algo riesgoso. Por tanto, si yo saco alguno de los componentes con el cual no me siento muy seguro, por ejemplo, un paciente que está con un trauma de cráneo grave, que está en una escala de coma de Glasgow de 4, capaz que no tengo que hacer tanto fármaco, porque a veces con una dosis de un sedante es suficiente para que el paciente quede, en lo que decimos nosotros, entregado para que la maniobra se pueda hacer en forma adecuada, recordando que sí hay que mantener la premedicación de la atropina, de la lidocaína, que eso no hay ningún inconveniente y que eso es completamente seguro hacerlo. Lo mismo el analgésico. Esta maniobra en un paciente con cierta reactividad es molesta y es dolorosa, por lo cual el analgésico no se lo podemos retasear a nadie. La administración de un sedante, tal vez midazolam, nos sentamos más cómodos, el propofol tiene un efecto más potente, deprime más la función respiratoria, tiene cierto compromiso hemodinámico y que capaz que el más problemático sea el relajante y que en algunas situaciones, si no me estoy tan seguro, puedo decir, bueno, voy a hacer una intubación de secuencia rápida modificada y saco el relajante de esta secuencia. Perfecto, no hay más. Bueno, no hay más preguntas, creo que nos llevamos muchas reflexiones y mucho aprendizaje de su charla, así que muchísimas gracias por la misma. Gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes, esperemos que haya sido útil para los que se desempeñan en áreas de urgencia.